Te alabaré, Señor, con todo lo que soy, bendeciré tu santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad, no olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad, has sanado mi dolencia. Tú rescataste mi vida del mal, me coronaste de amor. Así cuán alto está el cielo por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas. Hoy vamos a compartir la palabra de Josué capítulo 15, pero vamos a leer únicamente los versículos 1 y también del 13 hasta el 20. Por eso quiero invitarlos en este momento a que podamos leerlos de manera alternativa. Vamos a leer entonces la palabra de hoy. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Talmai, hijos de Anac. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Vamos a hacer juntos una oración. Oramos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la posibilidad de recibir tu palabra. Ayúdanos a que podamos tener un corazón abierto ante lo que tú nos quieres decir, para que nosotros podamos ser siervos fieles para ti, que podamos agradarte allí donde estamos. Conformemos nosotros una familia de fe tal como tú anhelas. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer los versículos claves del día de hoy, que son los versículos 16 y 17. Leamos juntos, por favor. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Hoy vamos a hablar de una familia de fe. A lo largo de la historia se han visto muchos y muy escandalosos casos de matrimonios arreglados por conveniencia. En tiempos medievales era frecuente que los reyes europeos forzasen a sus hijos a casarse con herederos de otras monarquías a fin de extender sus dominios, incrementar sus riquezas o garantizar la paz entre naciones. Todo esto surgía de un bien ideado plan político en la infame codicia de obtener y mantener poder. Por ejemplo, los reyes Fernando e Isabel de España obligaron a sus 4 hijas a casarse con los herederos al trono de distintos reinos. Y a su único hijo varón lo unieron estratégicamente en matrimonio y lo prepararon para que fuese su sucesor, aunque no todo salió como ellos esperaban. Aún hoy, en ciertas culturas, existe esta práctica en la que el padre decide con quiénes se casarán sus hijos. Pero por más que esto pueda parecernos muy tirano o cruel, la realidad es que si bien no acostumbramos a hacer lo mismo, es común que los padres piensen quién podrá ser un buen candidato o candidata para sus hijos y quién no. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero a veces
sus criterios pueden ser guiados según ambiciones, deseos o pensamientos humanos. Lamentablemente, no son muchos los que conservan un criterio espiritual a la hora de prever una familia para sus hijos o de constituir su propio hogar. En la palabra de hoy observamos el deseo espiritual de Caleb por ofrecerle a su hija el mejor hogar en la que ella pudiese establecer su familia. Esto era producto de su genuino y profundo amor hacia su hija. Caleb no pensó en la fortuna económica ni en la apariencia exterior de los posibles pretendientes. Él procuró que su futuro yerno fuese un hombre de fe. Sabía que únicamente así su hija llevaría la vida más bendita. No solo sería feliz, sino que también obtendría la aprobación de Dios. Una familia de fe es la mejor bendición para nuestra vida y la vida de quienes amamos. Al igual que Caleb, conservemos un criterio espiritual en nuestro concepto matrimonial. Y haya entre nuestros hermanos numerosas familias de fe. Amén. Dios bendice, protege, guía y usa gloriosamente a quienes le consagran su hogar a Él. Amén. Como vimos la semana pasada, la primera tribu que se acercó para recibir su parte en la tierra prometida fue Judá. Esta tribu recibiría su justa porción, la porción que Dios le asignase en una extensión del territorio proporcional al número de sus miembros. De esta manera, a la tribu de Judá le tocó la región sur de Canaán. El relato nos dice que la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Pero antes que se otorgase esta tierra, Caleb se había acercado y le había reclamado a Josué la promesa que él había recibido en el pasado. Como vimos la semana pasada, por su fe sincera y su fidelidad y obediencia al Señor en tiempos en que otros flaquearon, 45 años atrás, Moisés le había prometido una recompensa. El lugar que había pisado su pie al ser enviado a Canaán como espía sería suyo. Por eso Caleb pidió para sí esa tierra que estaba ocupada por poderosos gigantes y que mantenía ciudades amuralladas. Por más que tenía 85 años de edad, estuvo dispuesto a pelear y sacrificarse para adquirir la bendición prometida. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Le dijo a Josué: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Dame pues ahora este monte. A causa de este pedido, como indica la palabra, Judá recibió su heredad. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Caleb recibió la ciudad de Hebrón. Luego de recibir esta heredad, ¿qué fue lo que hizo Caleb? ¿Qué hizo Caleb cuando se le otorgó esta tierra? Él hizo efectivo lo que había dicho que haría. Echó a los 3 hijos de Anac, es decir, los 3 líderes anaseos que dominaban Hebrón, y tomó aquel lugar. Caleb fue fiel en cumplir lo que se había comprometido a realizar. El octogenario Caleb luchó con diligencia, con vigor y con fe en el Dios Todopoderoso hasta obtener la bendición prometida. Así adquirió la tierra donde podría sentarse junto con sus seres queridos y obtener un merecido descanso después de tantos años de guerra y de espera. Ya tenía su propio lugar. Caleb ya tenía su propio lugar. Podía quedarse allí y disfrutar de sus últimos años de vida en la tranquilidad de su hogar, en paz, en calma. Pero ¿acaso hizo esto? Caleb se quedó ahí en esa tierra que recibió y que conquistó para descansar. ¿Se quedó ahí hasta cumplir sus últimos años de vida? No. ¿Qué hizo? Una vez obtenida la tierra de Hebrón, el relato señala que de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Tanto la tierra de Hebrón como la tierra de Debir habían sido tomados por los ejércitos de Israel al mando de Josué en el pasado.
No obstante, los antiguos pobladores lograron reagruparse para oponer resistencia a los hebreos. Era lógico que Caleb saliese contra los cananeos que se habían instalado en Hebrón, porque esta era la tierra que se le había concedido. Pero Debir, que no quedaba tan cerca de Hebrón, no estaba dentro de su territorio personal. Sin embargo, Caleb salió con ímpetu a expulsar a los cananeos que permanecían dentro de los límites de la heredad asignada a su tribu. Porque esta era la voluntad de Dios, lo que el Señor había ordenado. Así que Caleb no se contentó con obtener lo suyo propio, no miró solo por sí mismo, no hizo su quintita y se quedó allí descansando. Por el contrario, fue un líder responsable que no podía estar tranquilo, sabiendo que todavía había invasores en medio de su pueblo. Así que luchó contra los adversarios hasta que todos los descendientes de Judá, su pueblo, tuviesen su propio lugar seguro donde asentarse. Por eso salió contra los moradores de Debir. Por más que Debir no iba a ser suya, actuó como si así habría de serlo. Reconoció como propia la responsabilidad de actuar. Tuvo la responsabilidad de actuar. Porque si él no lo hacía, ¿quién más lo haría? Caleb tenía auténtico y admirable espíritu de dueño. Caleb tenía auténtico, admirable espíritu de dueño. El espíritu de dueño es lo que muchas veces nos falta a nosotros, los hijos de Dios. Reconocer nuestra responsabilidad como líderes espirituales establecidos por Dios. Identificar nuestro vital papel en salir a anunciar el Evangelio para la salvación de las almas. Compartir la palabra de Dios en estudio bíblico para la formación de discípulos de Jesús. Servir allí donde sea necesario dentro de la iglesia en la que el Señor nos estableció. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Unos años atrás tuve la oportunidad de participar en la inauguración de un nuevo edificio de una iglesia. Luego de años de esfuerzo por construir un edificio propio, los miembros podrían dejar un viejo galpón que alquilaban, un precario lugar que solía inundarse cada vez que llovía y que no había manera de refrigerarlo cuando hacía calor. Allí había funcionado antes una fábrica y este lugar había sido refaccionado y equipado por los hermanos con amor y sacrificio para convertirlo en un centro de adoración al Señor. Pero ahora estaban dejando ese galpón y se iban al nuevo edificio. Gracias a Dios tuvieron esta posibilidad. En el culto de inauguración, entre las palabras de los pastores invitados, hubo una bendición que me quedó grabada. Alguien dijo que por más que cambiasen de lugar, el corazón deseoso de los miembros por adorar a Dios no debía cambiar. Más allá del lugar en el que estuviesen, lo más importante era que los hermanos continuasen siendo fieles al Señor, porque ellos eran quienes en verdad constituían la iglesia. Cada uno de nosotros es quien constituye la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros cada uno de nosotros ha recibido un privilegio especial, pero también una responsabilidad especial. Hace unos años nos reuníamos en una iglesia mucho más pequeña que esta. ¿Se acuerdan? Los que hace tiempo que están recordarán. Creo que era menos de un cuarto de lo que es esta iglesia. En un mismo salón hacíamos los cultos y se compartían los estudios bíblicos durante la semana. No había muchos cuartos para los grupos y todo lo que pasaba en la iglesia quedaba a la vista de todos. Por eso, si el lugar estaba sucio, nadie podía hacerse el desentendido. Si quedaba algún vaso, taza o plato sin lavar, nadie podía decir que no lo había visto. Así que, viendo ese plato, ese vaso, esa taza sucia,
nos quejábamos, pero con espíritu de dueños ordenábamos, barríamos y lavábamos lo que fuese necesario. Incluso nos encargábamos de hacer la limpieza una vez por semana por grupo, cada sábado a la noche, para dejar todo acondicionado para el día siguiente, para el domingo, para el culto dominical. Los hermanos que se acuerdan se ríen, se sonríen. Cada uno consideraba la iglesia como su segundo hogar. Por eso nos ocupábamos en que todo se mantuviese lo mejor posible. Con espíritu de dueños, muchos compraban con sus propios recursos lo que fuese necesario para arreglar o equipar la iglesia o para servir a los hermanos. Asimismo, como éramos pocos, con espíritu de dueños salíamos una vez por semana a evangelizar. Compartíamos la palabra en estudio bíblico personal. Preparábamos los cultos y las celebraciones especiales, dando nuestro tiempo y esfuerzo, y recibíamos a los nuevos invitados con la bienvenida que les daríamos a nuestra misma casa. Como esto, había muchas otras cosas que realizábamos, porque si no lo hacíamos nosotros, ¿quién más lo haría? Gracias a Dios, Él nos permitió un nuevo lugar donde reunirnos, un edificio más amplio, en el que fue necesario que dividiésemos las tareas para que todo funcionase mejor y nadie fuese sobrecargado. Pero tengo que decir que tristemente no hemos mantenido aquel espíritu de dueños. Cuando hace falta hacer algo, no siempre pensamos que nosotros debemos hacerlo, sino que alguien más lo hará. O que a otro le corresponde hacerlo, que lo haga el departamento de tal cosa. Consideramos que a otro le corresponde hacerlo porque para eso está, ese es su cargo. Otras veces nos excusamos diciendo que no tenemos la capacidad para hacerlo y cedemos a la comodidad. ¿Dónde está nuestro espíritu de dueño? ¿Dónde está nuestro espíritu de dueños? Necesitamos examinarnos y tomar un compromiso delante de Dios para vivir con el privilegio, pero también con la responsabilidad de ser su pueblo y parte activa de su obra. Necesitamos ser sensatos y pensar que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si queremos tener un espíritu de dueños, primero debemos librarnos del egoísmo, porque mientras nos enfoquemos solo en hacer nuestra propia quintita, no habrá posibilidad alguna de extender la obra que Dios nos asignó. El Señor nos ha unido en una misma iglesia, como una familia de fe, para que extendamos su reino y practiquemos el amor, sirviéndonos unos a otros. Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Caleb no pensó solo en sí mismo y en su propia comodidad. Caleb fue fiel a Dios hasta el final. Haya también en nosotros este espíritu que hubo en Caleb, espíritu de dueños, tomando la responsabilidad para agradar al Señor hasta el final, en lo concreto, en lo práctico, en lo real. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo hará? Amén. Por más que los miembros de las tropas de Caleb estarían muy cansados luego de tomar posesión de Hebrón, inmediatamente después salieron a recuperar la ciudad de Debir. El vigoroso Caleb se dirigió a una nueva lucha, tal vez a fin de incentivar a quienes combatían a su lado. Él prometió: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Debe haber sido una mujer muy, muy hermosa, ¿no? Este juramento de Caleb puede parecernos una opresiva imposición para su hija, que no podría decidir sobre su futuro esposo. Pero en la antigüedad era habitual que los padres se ocupasen en buscar un buen marido y asegurarles un buen hogar a sus hijas.
Por eso intervenían en el matrimonio de ellas. Esto no significaba que no considerasen lo que sus hijas sentían o pensaban. No obstante, más allá de las costumbres de la época, podemos notar el deseo de Caleb. Notemos esto, el deseo de Caleb, que buscaba que su hija formase un hogar de fe. Y podemos notar la sumisión de Axa a lo determinado por su padre, porque confiaba en él y lo amaba, y porque también deseaba constituir este tipo de hogar, una familia de fe. Así que Caleb deseaba que un valeroso hombre de Dios, uno que estuviese dispuesto a cumplir la voluntad del Señor, fuese aquel que contrajera matrimonio con su amada hija. Un hombre de Dios quería para su hija. ¿Será este el mismo criterio que usan los padres de hoy? ¿Será este el mismo criterio que tienen los padres cristianos de hoy frente al futuro de sus hijos? ¿Anhelan que sus hijos establezcan una familia de fe? Lamentablemente no siempre es así. Por estos días es posible ver que muchos padres cristianos se resignan a que sus hijos se casen con personas moralmente buenas, aunque no conozcan a Jesús. Se engañan a sí mismos pensando que el hombre no cristiano bueno que su hija eligió la hará feliz, que la mujer no cristiana buena que su hijo eligió lo hará feliz. Pero ¿qué nos dice la palabra? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Algunos padres, con pensamientos humanos, quieren acomodar a sus hijos o hijas con algún buen partido. Un hombre adinerado o un profesional con futuro prometedor. Un hombre de buena apariencia exterior. De este modo, solo piensan en los beneficios terrenales, que no van a tardar en esfumarse. Porque como nos dice Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay mayor bendición para nuestros hijos que ellos encuentren la salvación de Jesús y crezcan en la verdad poniendo prioridad en la obediencia al Señor. ¿No es así? Por lo tanto, no habrá mejor hogar para ellos que el de una familia de fe. Porque si Dios es quien gobierna sus hogares, Él velará por ellos y los ayudará a vencer cualquier batalla y los rescatará de cualquier tormenta. ¿No es así? Les proveerá de todo y principalmente los usará como una bendición en la extensión de su reino. Papá, mamá, ¿cuál es tu oración al pensar en el casamiento de tus hijos? ¿Cuál es tu oración al pensar en el casamiento de tus hijos? ¿Cuál es el criterio de nuestros jóvenes solteros, al pensar en su futuro hogar? Joven, ¿cuál es tu pensamiento al pensar en tu futuro matrimonio? Sean nuestros padres de fe como Caleb. Sean nuestros jóvenes de fe como Axa. Tengamos un criterio espiritual y oremos para que en nosotros abunden las familias de fe. Amén. ¿Y quién fue el afortunado que recibió el premio de casarse con Axa? ¿Quién fue el valiente que tomó la ciudad de Debir y obtuvo la bendición de casarse con la hija de Caleb? El relato expresa: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Otoniel conquistó a Debir y Caleb cumplió su promesa. Dio a su hija en matrimonio a ese hombre de fe que seguía sus pasos en obedecer al Señor hasta el final. Otoniel
llegaría a ser un importante guerrero en la historia de Israel, librando a su pueblo de futuros ataques enemigos. El libro de Jueces nos dice que años más tarde, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otoniel se convirtió en uno de los poderosos caudillos de Israel. Era un hombre de fe. A este hombre de fe, Caleb le concedió la mano de su amada hija. ¿A quién querés concederle la mano de tu amada hija? La dote que Caleb entregó por ella era la tierra conquistada. Sin embargo, esta tierra era en gran parte desértica. Por eso, antes de partir, Otoniel conversó con Axa para que le hiciese un pedido especial a su padre. El texto señala: y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, que era desértico, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Si bien la dote había sido ya entregada, Axa le rogó a su padre un don, un regalo de bodas. Le pidió fuentes de agua. Esto no era producto de la ambición de los recién casados, era una cuestión de supervivencia y del deseo por obtener una mejor calidad de vida. Para ser cultivable la tierra recibida necesitaban una continua provisión de agua. Por eso, siendo un padre amoroso, Caleb le otorgó lo que su hija le pidió. Como Otoniel y Axa, también las cuestiones del hogar deben ser resueltas en mutuo acuerdo entre los esposos. Deben conversar. Otoniel persuadió, dice la palabra, a Axa para que se acercase a su padre. No la obligó, no se lo ordenó, no la forzó ni la presionó a hacerlo. De igual manera, si bien el marido es cabeza del hogar, debe reinar el amor entre los esposos y las decisiones que afecten a la familia deben resolverse de a dos, no de a uno en lo secreto, no por forzar al otro a aceptar algo. Pablo nos da como principio básico en el hogar el siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios, como vimos el viernes también. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por otro lado, como Otoniel y Axa, si nuestros ojos están en el reino de los cielos, desear una mejor condición de vida no tiene nada de malo. A veces necesitamos fuentes de agua para hacer cultivable nuestra tierra. En estos casos debemos orar a nuestro Padre amoroso que nos brinda todo lo necesario. El Señor no quiere que llevemos vidas incómodas ni miserables. Él anhela bendecirnos también en todo lo terrenal necesario. Jesús señaló: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pablo también nos asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que nuestro Padre amoroso, nuestro Dios amoroso, está pendiente de darnos todo lo que necesitamos cuando nos mantenemos con nuestros ojos puestos en su reino. Del mismo modo, al igual que nuestro Padre Celestial, y también como Caleb, los padres cristianos deben ser generosos y estar llenos de amor hacia sus hijos, listos a bendecirlos cuando sea oportuno. En todo tiempo y en toda circunstancia, el amor debe ser la principal característica de una familia de fe. ¿Amén? Más allá de las bendiciones que Dios nos da de forma personal, nunca debemos olvidar que tenemos que continuar en la lucha, velando también por la necesidad de los otros hasta el final, como Caleb. Para esto debemos ser responsables en la misión que recibimos del Señor
y guardar un espíritu de dueños en su obra. Amén. Además, debemos vivir con un criterio espiritual frente a nuestras dos familias. La familia de la iglesia y la familia en nuestro hogar. Que el amor del Señor reine entre nosotros y se haga visible en lo concreto. Oremos para formar y fortalecer nuestras familias. El deseo de nuestro Padre Celestial es también que nosotros conformemos una familia de fe. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a que nosotros anhelemos conformar una familia de fe. Ante todo y primeramente, gracias te damos por habernos salvado en Jesús y habernos concedido este privilegio de ser parte de tu cuerpo. Pero también junto con este privilegio reconocemos nuestra responsabilidad. Tú nos has puesto dentro de tu cuerpo y somos parte de tu pueblo para que nosotros también luchemos. Danos espíritu de dueños en tu obra para que podamos trabajar y servirte tal como tú esperas que nosotros lo hagamos en esta tierra que nos has asignado, por la extensión de tu reino. Y ayúdanos también a tener una vista espiritual en cuanto a nuestras familias, para que constituyamos hogares de fe, que no haya en nosotros ni el más mínimo vestigio de pensamiento humano a la hora de pensar en nuestros propios matrimonios y en el de nuestros hijos o de nuestros seres queridos en la iglesia. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Sea una iglesia que sabe adorarte, que se entrega completamente a ti, porque nosotros somos quienes la constituimos. Ayúdanos a tener fe en ti, cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea un hombre y una mujer de fe. Y así, Señor, tú sentirás agrado y tú bendecirás y extenderás tu reino a través de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compasivo así.